Son estudiantes en casa, vamos a seguir platicando sobre los poemas y su lenguaje. Súper interesante, vamos a verlo. Antes de contarte, Lari, quiero decir a nuestros estudiantes en casa, a Titón, lógicamente también, que yo disfruto mucho en verdad de estar con ustedes. No solo hoy, siempre. Bueno, ya me expresé, ahora sí. Respondiendo a tu pregunta, el día de hoy continuaremos leyendo y analizando poemas para reconocer las diferencias entre lenguaje literal y lenguaje figurado. Y sobre todo, cómo suele utilizarse en poesía, que es lo más importante. Entonces, ¿vamos a leer poesía? Así es, Ton, así es. Y vamos a reconocer en algunos poemas el lenguaje literal, como lo dije, y el lenguaje figurado. Ya en otros grados hemos hablado de estas diferencias y será muy interesante poder observarlas en los poemas. ¿Vamos a leer? Yo siempre me confundo un poquito. Al momento de observar los ejemplos, pero pues ya los entiendo un poco mejor. Y ya después, no sé, pero siempre me hago un poco de bolas cuando se trata de eso. Antes de iniciar, recordemos el propósito de todo lo que hacemos y en este caso sobre poesía y poemas para hacer la selección de nuestros textos. Sí, ¿se acuerdan que tenemos que ir buscando los medios y canales para hacer una lectura que vamos a realizar al final? Lleguen a acuerdos con su profesor sobre la manera de realizar esta actividad. Sí, incluso podrían grabarse leyendo los poemas. Esto podría hacerlo con una grabadora o con un teléfono celular que tenga esa función. Y para comenzar, pues como dije en el principio, hay que recordar lo que dijimos la semana pasada sobre el lenguaje literal y figurado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Muy bien. Cuando leímos los dos poemas de la autora mexicana Rosario Castellanos, al cuestionar cómo era el lenguaje en ambos, Larisa destacó que era predominantemente figurado, sobre todo en el segundo, y que utilizaba diversas figuras retóricas, sobre las que hablaremos a mayor profundidad en la próxima clase. Pausa por ahí. Luego, Tom, pitáramos un poquito más sobre el lenguaje figurado. Y para ello, les compartí que el lenguaje figurado, acuérdense estudiantes en casa, bien, es aquel que hace un uso creativo de las palabras, es decir, que se le da un significado distinto al que normalmente tienen. En cambio, en el lenguaje literal, el uso de la palabra se apega a su o a sus significados habituales. Y también les dije que el uso del lenguaje figurado exige que los lectores deduzcan el significado y sentido que el autor le está dando a las palabras. Es cierto, maestro. Lo recuerdo muy bien. En esa clase aprendimos más diferencias entre los dos tipos de lenguaje. Así es, así es. Como les dije al principio, a través de la lectura de algunos textos, vamos a analizar cómo se utiliza el lenguaje en sentido figurado. También imaginaremos cómo se expresarían los mismos mensajes mediante un lenguaje literal. Creo que eso nos ayudará a clarificar las diferencias. ¿Estás de acuerdo, Tom? Claro que sí, profesor, estoy completamente de acuerdo. Y esto me ayudará mucho a ya no confundirme. Segurísimo que sí, Tom. Además, identificaremos de qué otras maneras utilizamos el lenguaje figurado. Por ejemplo, en los cursos cotidianos. ¿Y por dónde vamos a empezar? Bueno, para empezar, vamos a analizar página 93 de su libro de español, quinto grado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a buscarlo. Página 93, algunos haikus del autor mexicano José Juan Tablada. Perfectamente. Vamos a darles lectura. ¿Les parece? Muy bien. Es importante que no deben olvidar al seleccionar sus poemas. El contenido. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde lo extrajeron? Tal como lo vemos siempre cuando mencionamos el ejemplo de los libros. ¿Están de acuerdo? Listos, vamos a leer. Dice el Saus. Tierno Saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. Vamos con uno más. Sandía. Del verano, roja y fría carcajada, rebanada de sandía. Y vamos con un tercero, ¿qué les parece? Sobre la luna, y dice así: es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. ¿Qué les parecieron? Muy bonito. Ahora, analicemos uno a uno el lenguaje
para ver qué es lo que comprendemos de él, ¿les parece? Vamos con el primero. Larisa, ¿nos ayudas? Sí. El saus. Tierno saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. ¿Qué te Profe, parece? no sé si lo comprendo bien, pero según yo, el saus es un árbol, ¿no? Y con las palabras casi oro, casi luz, imagino que de ese color se ve cuando es joven. Por eso dice tierno al inicio. ¿Qué opinas, Ton? Yo no le entiendo mucho. En este caso, sí. ¿Podemos usar el diccionario, profesor? Siempre se puede usar el diccionario. Vamos a buscar las palabras que necesites para que lo entiendas mejor. Ton, Lari, ¿nos ayudas? ¿Sí? Lari, ¿podrías buscar, por favor, la palabra saus? La palabra saus. Estoy aquí en la S. Muy bien, aquí está. Perfecto. Vamos a leerlo. Vamos a compartirlo también con los estudiantes en casa. ¿Qué dice Lari? Árbol de la familia de las salicáceas, que crece hasta 20 metros de altura, con tronco grueso, derecho, de muchas ramas y ramillas péndulas. Tiene copa irregular, estrecha y clara, hojas angostas, lanceoladas, de margen poco aserrado. Verdes por el haz y blancas, y algo porosas por el embés. Flores sin cáliz ni corola, enamentos verdosos y fruto capsular. Es común en las orillas de los ríos. ¿Se fijaron que en el diccionario encontraste saus sin acento y en el poema está con acento, verdad? Sí. Eso es algo curioso, vamos a seguir viendo. Ton, Sí, profesor. Bueno, creo que entiendo un poquitito más. Pero todavía hay palabras, aún en la definición, que no entiendo muy bien. Pero bueno, lo principal ya lo comprendí. Y sí, estoy de acuerdo con Larisa en que es un árbol joven. Pero creo que los colores no son tanto por los retoños, sino por el efecto del sol en las hojas verdes, así como peluditas. ¿Quieres decir porosas, Ton? Bueno, que esa característica de las hojas así como que hace unos efectos de color y de luz. Y para mí como que lo del ámbar es el fruto ese que tiene. me parecen muy buenas observaciones, Larisa y Tom, perfecto. Y ambas son correctas. Si observan, tienen similitudes y también diferencias. Recuerden que una de las características del sentido figurado es que el lector requiere interpretar qué quiso decir, o más bien qué significado y sentido le otorgan a las palabras para decir algo completamente diferente. Y la interpretación de cada uno pues depende de muchos factores. Por ejemplo, el conocimiento que tienen de las mismas, entre otras cosas más. Profesor, pero yo tengo una duda. Adelante. Pero sobre el diccionario, me desconcertó mucho no encontrar la palabra saus acentuada. ¿Está mal escrita en el poema? No, Larisa, no. En el diccionario de la Real Academia Española no está incluida. Pero fíjense bien, si lo consultamos en el diccionario español usual en México, sí, vamos a verlo, puede consultarse en línea, exactamente. Y ahí lo vamos a ver que sí lo encontramos con acento, precisamente. Ahora, Larisa, dime, según tu interpretación, vamos a regresarnos al tema, ¿qué diría el haiku, el saus, si lo trasladáramos al lenguaje literal? Pues algo como los sauces jóvenes, por el color y textura de sus hojas, parecen tener un color que va de amarillo muy claro al dorado y el ámbar. Muy bien. Generalmente es difícil hacer una traducción exacta entre el lenguaje figurado y el lenguaje literal. Por ejemplo, en este haiku podemos imaginar que la ternura que menciona el poeta no se encuentra en el árbol, sino en el sentimiento que despierta en él cuando mira la forma en que filtra la luz amarilla del sol entre sus hojas, especialmente si también están ya en el otoño. Yo también quiero interpretar un haiku, profesor. Muy bien, Thor, me parece muy bien. Te toca el siguiente, vamos a hacerlo. Así que presta mucha atención. Lari, ¿nos ayudas a leerlo? Claro. Recuerda que puedes seguir la lectura con nosotros
Sandía. Del verano roja y fría carcajada. Rebanada, sandía. Muy bien. ¿Y bien, Ton? ¿Te esperamos? Creo que este está más fácil, maestro. Porque las rebanadas de sandía tienen forma de sonrisa. Aunque con labios verdes. Y las semillas son como si fueran caries. Muy bien, Ton. Y fíjate que al compartir tu interpretación, sin querer, utilizaste el lenguaje figurado, ¿no? Sí. Sí, claro, por supuesto, yo lo hice a propósito, profesor. Pero no lo sé, yo no estoy tan segura de que haya sido a propósito. Bueno, no se preocupen. Para ponerte a prueba, Ton, ahora dime, ¿cómo expresarías el significado del haiku usando el lenguaje literal? Muy fácil, profe. La sandía es una fruta que se da en el verano. Es muy fresca. Y pues, para comerla, se corta en rebanadas para que se pueda comer más fácil. Y esas rebanadas, por su forma, parecen una sonrisa. Excelente, Ton. Tampoco en este caso la traducción puede ser exacta, porque una interpretación posible también podría ser, en este caso, que el poeta puede estar evocando la alegría que le causa comer sandía, cuyas rebanadas no solo compara con una sonrisa, sino con una carcajada. Y en casa, ¿cómo van? Espero que estén realizando el análisis, exactamente, la transición de un lenguaje a otro. Ahora, vayamos con el último haiku, página 93 de nuestro libro de texto. Ton, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Claro que sí, profesor. Ya estaba esperando con ansia este momento, porque he practicado mucho la lectura de poesía. Perfecto. La luna es mar, la noche negra. La nube es una concha. La luna es una perla. Muy buena lectura, Ton. Muy bien. Sí. Gracias, profe. Se nota que has estado practicando, ¿eh? Perfecto. Para analizar este haiku, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Fíjense, tú y Larisa, ¿qué les parece si se ponen de acuerdo sobre cómo van a interpretar el lenguaje figurado y juntos nos van a compartir qué diría si estuviera escrito en lenguaje literal? ¿Alguna vez los han usado? Vamos a investigar. El lenguaje literal se usa para expresar algo de manera directa, sencilla y clara. Su intención comunicativa es nombrar las cosas como son, donde es más importante qué se dice que cómo se dice. Un ejemplo es el siguiente poema. La desesperación de la vieja. Fragmento. Charles Baudelaire. La viejecilla arrugada sentíase, llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar. Aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita y como ella también, sin dientes ni cabellos. El lenguaje figurado se usa para decir de manera indirecta algún sentimiento, algo que imaginamos o que queremos, utilizando juegos de sonido y de significado de las palabras. La intención comunicativa es provocar alguna emoción. En este caso importa mucho el cómo se dice. Un ejemplo es... Libertad bajo palabra. Fragmento. Octavio Paz. Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas. Fuerza de nadie. Perfecto. ¿Les ayudaron los ejemplos que acabamos de ver? Sí, profe. Se me aclararon algunas dudas que me quedaban sobre la diferencia. A mí también me pareció muy interesante encontrar los poemas y que utilizan tanto el lenguaje literal como el figurado. Así es, Larisa. Existe la creencia de que todos los poemas hacen uso del lenguaje figurado, pero hay que tener claro que esto no es una regla, ¿eh? Y muy bien, sigamos con la actividad. ¿Qué les parece si ahora nos comparten los resultados de lo que estuvieron ustedes analizando? ¡Claro que sí, profesor! Bueno, te cuento que Larisa y yo acordamos que iba a empezar yo con la explicación. Venga. Bueno, este haiku, como habíamos dicho, Lari, compara al mar
con la noche, porque ambos parecen infinitos. Porque el mar está lleno de conchas y el cielo está lleno de nubes. Y la luna, cuando está llena, profesor, parece una perla gigante. Muy grande, pero una perla. Ok. Sí, Ton. Muy bien, muy bien. Me parece muy buena interpretación, Ton. Lari, ¿y tú cómo lo describirías utilizando lenguaje literal? Al observar el cielo por la noche, parece no tener límites, ser infinito. Si está nublado, logran verse nubes blancas que surgen de la oscuridad y son iluminadas por una redonda luna llena de color blanco. Excelente. En verdad me siento muy satisfecho con su trabajo, sobre todo porque es un trabajo en equipo. Ahora, estudiantes en casa, ¿cómo resultó para ustedes? ¿Ustedes cómo lo interpretaron? Profesor, yo Dime. quiero decir algo, porque en esa interpretación que hizo Lari, aprendí muchísimo de esas observaciones, me encantó. Y yo aprendí de las de Ton, porque me ayudó a ver cosas como la de las nubes, que no entendía muy bien por qué las comparaba el autor con conchas. Muy bien. Y en casa, por favor, tomen nota. Trabajar en equipo nos enriquece porque nos ayuda a ampliar nuestras perspectivas. ¿Qué les parece si les voy a compartir? Les voy a leer un fragmento de un poema de Rubén Darío llamado Sonatina. Escúchenlo, por favor. Aquí lo importante es que identifiquen e interpreten el lenguaje figurado. Aquí en el estudio, Ton y Larisa también lo van a hacer. Van a ir tomando notas y espero que ustedes en casa también vayan tomando notas. ¿Sí? Listos, tomo mi librito y vamos a verlo. Lo comparto en casa para que me vayan siguiendo. Dice así, Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¿Qué les pareció? Me gustó muchísimo. Tomé notas y lo voy a releer para analizarlo como lo hicimos con los haikus de nuestro libro de texto. Uy, sí, yo lo voy a hacer con Larisa también. Sí, claro, Ton. Muy bien, muy bien. A mí me gustaría hacer un repaso de lo que hemos trabajado sobre el lenguaje literal y figurado. ¿Les parece? Claro, Pues vamos profesor. por partes. Estudiantes en casa, vayan tomando nota. Vamos a hacer un resumen sobre lo trabajado en cuanto al lenguaje, como dijimos, lenguaje literal y lenguaje figurado. Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. La relación del término utilizado con la idea que se busca representar puede ser de una semejanza real. Por ejemplo, esta casa es un horno. Se refiere a que la casa es muy caliente, ¿verdad? No que sea un horno, que vive en un horno de verdad. Puede ser imaginaria, como cuando él dice, ¡ay, eso me enciende! O sea, no significa que alguien se vaya a prender en llamas o algo por el estilo. O sea, quiere decir que se enoja, vamos a ponerlo. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que consiste en la utilización de una palabra o expresión con su significado convencional. ¿Hasta aquí estamos bien? Estamos muy bien. Sí, profesor. El día de hoy tuvimos un trabajo muy fructífero poniendo en práctica las semejanzas y diferencias entre lenguaje literal y lenguaje figurado, lo que no solo nos permite entender mejor estos conceptos, sino
comprender con mayor claridad los textos que están ustedes seleccionando para la lectura que realizaremos en voz alta en posteriores clases.